Primeros condenados por rebajar su pena gracias a la ley de solo sí es sí. Bueno, mira, os voy a poner ahora mismo, antes de comentar esta noticia, os voy a poner un audio que no he podido rescatar porque como estoy en casa de mi yaya, pero simplemente quiero que escuchéis estas declaraciones de Irene Montero hace apenas unas semanas. Escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista, insisto. Bueno, esto ya lo llevamos avisando hace mucho tiempo con lo de la ley solo sí es sí. Veréis tú cuando apruebe la ley trans y se den cuenta que los discursos transfobos, machistas o de la ultraderecha son discursos que tienen toda la razón de ser. En fin, Irene Montero no deja de hacer el ridículo. Irene Montero vuelve a protagonizar una noticia una vez más, y ya estamos acostumbrados a 2 o 3 escándalos por semana, en el que gracias a su famosa ley del solo sí es sí, hay abusadores de mujeres y de menores que van a ver sus penas rebajadas. Hoy ya se han conocido algunos casos. Esto en cualquier país civilizado, en cualquier país que fuera mínimamente evolucionado, debería de costarle la dimisión a Irene Montero y a toda la gente que haya redactado y que haya sacado esta ley. Pero Irene Montero dice hace unas semanas que todo esto es propaganda machista. Y hoy hemos conocido esto a primera hora de la mañana, que yo lo he publicado en Twitter, y me decían que esto era un bulo. Última hora, primera rebaja de las condenas por la ley del solo sí es sí. 2 años menos por la agresión sexual a una menor. Un caso en el cual a un tipo se le había condenado por el mínimo de abuso, que eran 8 años, pero ahora con la modificación de la ley del solo sí es sí, el mínimo son 6 años. Y como las leyes, las sentencias, se pueden luego reclamar con carácter retroactivo cuando haya una ley que les favorezca al condenado, que favorezca al reo, pues esto es lo que están haciendo, que es lo mismo que están haciendo con ahora el debate que están poniendo encima de la mesa para modificar la ley de malversación. Si modifican la ley de la malversación, va a haber un montón de políticos corruptos del Partido Popular, del PSOE y también catalanistas, independentistas, que se van a librar de la cárcel o que van a ver su pena rebajada por haberse llevado dinero público y por haber robado el dinero de los 47,5 millones de españoles. Este es el gobierno que tenemos, un gobierno que está facilitando la corrupción por parte de los políticos y que está legislando para contentar a sus socios catalanistas para estar 2 días más en el gobierno. Lo que pasa es que también va a haber políticos del Partido Popular que se pueden beneficiar de esta ley. Un segundo violador queda libre gracias a la ley del solo sí es sí de Irene Montero. Esto ya es peor. Esto ya es peor todavía, ¿vale? Esto ya no es le hayan rebajado la condena. Ya es que directamente va a quedar en libertad. Ley del solo sí es sí. Los tribunales aplican las primeras rebajas de condenas por delito sexual. La Audiencia de Madrid comienza a reducir condenas de prisión por agresión y abuso sexual amparándose en la entrada en vigor de la ley impulsada por Irene Montero. En una se ordena su inmediata puesta en libertad. Podemos afirmar sin ningún género de dudas que tal y como podemos leer en Vox Populi, Irene Montero es la culpable de que hoy quede en libertad un agresor sexual. Irene Montero, el gobierno de España y todos los que han redactado y han sacado adelante esta ley. La entrada en vigor de la ley del solo sí está provocando las primeras reducciones de condena para los delitos de abuso, suprimido con la reforma. Tenemos que recordar que ahora ya nada es abuso, todo es agresión, pero las penas se han rebajado. Por ese motivo se aplican estas reducciones, pese a que la ministra de Igualdad defendió en todo momento el escenario contrario y que la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí implicaría el fin de la cultura de la violación. Sí, ya. El fin de la cultura de la violación, ¿verdad? Ella iba a terminar con la ley del solo sí es sí, con la cultura de la violación. Y lo que ha hecho en poco tiempo es poner violadores en la calle. Reducir la condena de violadores y de abusadores de menores de edad. ¡Bravo, Irene! ¡Bravo, Irene! ¡Bravo! Eres la ministra más ridícula, patética de la historia de la democracia. ¿Qué de la historia de la democracia? De los últimos 100 años de la historia de España. Va a haber una reunión de jueces ahora para encontrar un consenso para intentar evitar que se le reduzcan las penas a abusadores. Pero ¿cómo lo van a evitar? No lo van a poder evitar. Es alucinante. Y la gente sigue defendiendo a Irene Montero. Y Irene Montero sigue sin dimitir. Qué barato se ha puesto ser ministro en este país de Chichinabo, madre del amor hermoso. Los magistrados concluyen que efectivamente este cambio penal implica que su condena debe pasar de 6 a 4 años porque resulta más favorable para el reo. ¿En qué se queda una condena de 4 años? Pues se queda absolutamente en muy poca cosa. Con lo cual este tío lo que va a pasar encerrado como mucho 2 años en la cárcel. Como mucho. Como muchísimo. Estamos hablando de delitos hipergraves que joden la infancia y le joden la vida a una persona. ¿Y en serio tú
con 6 años de condena pagas con la sociedad y cumples con la víctima? ¿Esto es la política feminista? ¿Hacer que los agresores le tengan menos miedo a la justicia porque saben que van a pasar muy poquito tiempo en la cárcel y a lo mejor pues les sale mejor a cuenta que si por ejemplo tuvieran una cadena perpetua? ¿Cómo vas a pedir cadena perpetua? Eso va en contra de los derechos humanos. Vale, vamos a abrir un debate. Los derechos humanos se les tienen que aplicar a los humanos, ¿cierto? Cierto. Empecemos a poner categorías de quién es un ser humano y quién no es un ser humano. Porque yo creo que un ser humano es más que ser una simple persona que ha nacido siendo humana. Yo creo que ser un ser humano lleva más connotaciones que esa. Con lo cual, si una persona se dedica a agredir sistemáticamente a menores de edad, para mí eso no es una actitud muy humana. Pero claro, si yo digo estas cosas es que soy muy facher y Carla Galeote se enfada porque tú no estás a favor de los derechos humanos. Siempre son con falacias y con insultos. Nada más. Es a lo que recurren. Y además que la gente de izquierda está adoctrinada para que hagan esas cosas. A ellos les han enseñado que hagan esas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 7 de octubre, mismo día que entró en vigor la ley en cuestión. Imaginaos el día que entró la ley en vigor. Eso fue el día dorado del Corte Inglés. El 7 de octubre estaban los violadores en las cárceles así. ¡Yuhu! ¡Viva Irene Montero! ¡Oh! ¡Mi voto va para Podemos! ¡El tirón! Esta tía es una joya. Me va a reducir la condena. Voy a poder salir. Me voy a poder autopercibir mujer. Y cuando haga un abuso, no van a poder condenarme como si fuera un hombre y me van a meter en el módulo de mujeres. Irene Montero es el sueño de cualquier violador. Es la madre basada de todos los violadores. Porque le está poniendo en bandeja que violen a cascoporro y que las consecuencias sean mínimas. No solo mínimas, sino que pueden cumplir su condena en un módulo de mujeres. Imaginaos meter a violadores condenados en módulos de mujeres porque simplemente se autoperciban ellos mujeres. Aquí los magistrados rebajan considerablemente la condena a un hombre condenado por a 6 años y 9 meses por 3 delitos continuados de abuso sexual a menores y uno no por infantil. Posesión de no por infantil. Y se la dejan en 1 año y 3 meses, lo que evita su ingreso en prisión. Debe hacerse notar por lo que hace a los concretos del delito del abuso sexual, por los que fue condenado mi representado, que todos los delitos han sido sustancialmente afectados por la inminente entrada en vigor de la nueva ley orgánica, en tanto que vacía y dota de nuevo y distinto contenido la redacción de todos estos tipos. La consecuencia jurídica de ello es clara a juicio de esta defensa, y es que la voluntad del legislador ha sido la de despenalizar todas estas conductas. Esto es el escrito de un abogado que dice que la voluntad del legislador ha sido la de despenalizar todas estas conductas. Dios mío, Dios mío, esto es alucinante, es brutal, es brutal. Es que voy a poner un tuit, porque ya me he calentado y voy a poner un tuit. Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas. De penas y de penes, porque si vamos a ser inclusivos, tenemos que ser inclusivos en todo, ¿vale? O sea, porque si decimos los niños, las niñas y les niñas, tenemos que decir las penas y les penes. Hombre, por favor, Irene, vamos a hablar con propiedad y el peno, ¿vale? También. No cabe la revisión de penas. Y es clara la jurisprudencia en torno a esto. Y también las comunicaciones de la Fiscalía General del Estado. Pero es verdad que todo condenado tiene derecho a pedir, con la modificación de una ley, una reducción de penas. Y como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual, para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas, para hacer dudar. Sí, Irene, sí, es verdad, es todo el titular. Vamos a ver, Irene, te voy a dar un consejo, y esto gratis, no como Ángela Pam, que gana 7.000 pavos al mes. Te voy a dar un consejo completamente gratis. ¿Tú quieres de verdad acabar con el terror sexual y evitar que haya gente que desprestigie el feminismo? Te lo pongo muy fácil. Una de las medidas que puedes hacer es subir las penas para violadores multireincidentes, como por ejemplo prisión permanente revisable. Bien.
Otra es que la de que cualquier persona que esté aquí en situación irregular y tenga cualquier antecedente que tenga que ver con una agresión a una mujer, inmediatamente sea expulsado de aquí. Mira tú, Irene, mira tú las locuras que yo te estoy diciendo, Irene. Fíjate tú. Pero hombre, si es que tú vienes a acabar con la cultura de la violación y vienes a acabar con el machismo y estás bajándole las penas a los violadores y facilitando y obviando y silenciando la cantidad de abusos que hay a mujeres por parte de según qué tipo de perfiles de personas y no haces ni dices absolutamente nada en esos casos, entonces, amiga, es que tú lo que es feminista no es muy feminista, ¿eh? No luchas mucho por el derecho de las mujeres, Irene, la verdad, las cosas como son. Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista, insisto, el único recurso que les queda a los defensores de los agresores cuando hay avances feministas, no solo en materia legal para proteger a las víctimas, sino también en una cultura sexual que ya pone el consentimiento en el centro y que cada vez blanquea, normaliza y disculpa menos las actitudes machistas y, por supuesto, todas las formas de violencia contra las mujeres. Bueno, Irene, si es que aquí la mayor aliada de los machistas eres tú, eres la mayor aliada de los machistas y de los abusadores a mujeres, porque vas a meter a todos en el mismo saco, vas a meter penas más leves y luego vas a permitir que estén en las calles campando a sus anchas y que las mujeres estén completamente desamparadas y aterrorizadas. Hay que recordar que tu ministerio tiene una aportación de 550 millones de euros que ha ido subiendo cada año. El año pasado fue de 500 millones de euros y el anterior creo que fue de 450 millones de euros, y en este país cada vez hay más agresiones a mujeres, más abusos a mujeres y más mujeres asesinadas. Irene, si España fuera una empresa privada y tú tuvieras un departamento a tu cargo, a ti se te habría destituido y se te habría despedido por inútil y por no hacer tu trabajo. Si España fuera una empresa privada, tú estarías en la calle. Pero como no es una empresa privada y como tú no defiendes a las mujeres, si es que al final al feminismo lo que le interesa es que haya este tipo de delitos, el feminismo necesita que exista el problema. ¿Os imagináis un país donde las mujeres vivieran seguras? ¿Os imagináis un país donde los violadores pasaran el resto de sus días en prisión y no volvieran a salir nunca? ¿Os imagináis un país donde las mujeres pudieran andar tranquilamente por la calle? ¿Qué sería de Irene Montero y de todos los chiringuitos feministas?